Hola, ¿cómo les va? Tengan ustedes un hermoso día. Mi nombre es Daniel Yodó. Eh, Voy a compartir con ustedes en este video un texto que escribí algunos días antes de la charla que brindé el 1 de julio, el sábado 1 de julio del 2023, que titulé Creer o Saber. Eh, si les parece interesante lo que van a escuchar y quieren compartirlo, desde ya muchas gracias. Si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario debajo del video, lo mismo. Agradecido por ello porque nos ayudan también a interactuar y a crecer juntos. Y lo mismo si quieren suscribirse al canal cordialmente, a través del cual ustedes van a ver ahora y a escuchar sobre todo este texto que, como digo, fue escrito previamente a la charla del 1 de julio. Dijo el hombre sosteniendo contra el pecho su guitarra: no soy creyente, soy dudante. ¿Qué anima al ser humano a creer casi en cualquier idea, siendo la creencia solo eso, una imagen proyectada acerca de algo de lo que no se tiene confirmación alguna de su existencia o de su veracidad? Algo que a nadie parece importarle mucho, porque le basta con creer que por el solo hecho de que la creencia está bajo su dominio mental, es cierto. Creer o saber, se me hace necesaria la dicotomía si lo que pretendo es dar lugar a una reflexión posible sobre el acto de creer y la poca iniciativa por saber. Somos amamantados con leche de creencias, creencias en entidades que vendrán en las oscuras noches a castigarnos por no hacer la tarea o acatar las órdenes de nuestros padres, o nos llevarán a lugares donde recibiremos bondadosos regalos y por el contrario somos niños obedientes. Crecemos con el dolor de los huesos y con la creencia obligada de que solo seremos alguien en la vida si estudiamos, que nos tenemos que asegurar un futuro como si tal cosa fuese posible asir del mismo modo que sostenemos un objeto en las manos, que los padres han de morirse antes que los hijos, que los abuelos fallecidos están en esa estrella de por allá, que al irnos de este mundo nos aguardarán nuestros seres queridos al pasar por ese túnel de luz del que al parecer tanto testimonio han dado los que lo visitaron por un ratito, sin siquiera preguntarse si no se trataría quizás esa luz, ese túnel, de una respuesta neurológica producida por un cerebro atiborrado de creencias religiosas mayormente falsas, exageradas o tergiversadas, y no de un hecho real. El altar de toda creencia sobre el que las personas se inclinan a desear o a implorar es la esperanza. La esperanza en que todo será mejor un día. La esperanza, sin embargo, es el mayor autoengaño perpetrado por el humano, pues se trata de delegar en un otro, existente o no, políticos o dioses, el destino de nuestro paso por la tierra sin tomar ninguna responsabilidad por ello. La creencia se encolumna detrás de un sinfín de opiniones personalistas que tiñen los hechos, impidiendo verlos como son, cómo se presentan. Opiniones, juicios de valor, estructuras morales muchas veces dudosas de su procedencia e intención, cárceles mentales cuyos barrotes se ensanchan toda vez que se reafirman dichas creencias, y que desde esa estrechez de miras no se puede conocer los hechos en su sentido último y concreto, pues nada más veremos desde la parcialidad que toda creencia autoriza. Distorsiones que darán por resultado miradas también distorsionadas e incluso tendenciosas a buscar acomodar los hechos para que encajen en dichas creencias o con dichas creencias, con el habitual modo de pensar, sobre todo cuando la verdad atemoriza, enoja o no se puede tolerar. ¿Por qué el ser humano necesita creer? Por inseguridad, por desconocer qué somos, qué hacemos aquí y qué es esto a lo que llamamos mundo, vida. Por ese hecho es que buscamos seguridad y qué mejor que las creencias para suponer que explican per se lo inexplicable. Aunque no importe, como ya mencioné, que sean verdaderas o falsas, si dan la seguridad buscada, todo resuelto. El problema es que esa búsqueda de seguridad es también otra creencia elaborada a partir de no poder aceptar que la vida es cambio, incertidumbre, movediza y apenas probable de generar ciertos acontecimientos sobre los que apoyar los pies, pero por un rato, y respirar plenos de amor y agradecidos.
La creencia, en definitiva, es ilusión. La palabra ilusión echa sus raíces en la lengua latina y significa eludere, es decir, jugar. Niños en cuerpos adultos o ancianos esperando con la boca abierta a que mamá Esperanza traiga regurgitada la dicha o el bienestar. Jugar a hacer de cuenta que seremos felices si poseemos, si pertenecemos a los estándares imperantes, si nos mostramos del modo que el mundo de la moda y las tendencias económicas imponen en escaparates aparentemente inocentes. No nos descuidemos en el discurso repentista e irracional y perdamos de vista que para creer en todo eso hay que partir de una idea de felicidad más ligada a la insatisfacción que a una comprensión profunda sobre el tema. Como en el hecho de que una vez obtenida la tan mentada felicidad, podremos retenerla y guardarla en un rinconcito seguro y a disposición eterna. Jugar a que Dios proveerá mientras nos quedamos de brazos cruzados o rezando, reclamando en condición de seres carentes y sin comprender que si hay un Dios, es Él quien más nos necesita, pues para llevar adelante su obra es imprescindible que nos atrevamos a dar nuestros propios pasos, o de lo contrario, muy difícilmente conozcamos a Dios soplándonos la vida en nuestro mismísimo aliento. Existe un modo de creencia capaz de aventurarse hacia el saber que se practica cuando nos atrevemos a dudar, a cuestionar y a cuestionarnos. Cuando nos dejamos interpelar por los acontecimientos hasta comprobar si eso en lo que tanta fe se coloca es verdadero o no. Y ese tipo de acción se llama saber. Y el saber se alcanza experimentando, viviendo de cuerpo completo una o cualquier situación posible, pero más que nada el saber al que debemos arribar es al que da cuenta de lo que queda en cada uno como resultado de lo vivido, porque será de eso de lo que podremos dar cuenta, eso que hablará de lo que somos y aún no sabemos. Sucede que la palabra saber procede del italiano y se conoce como sapore, es decir, saborear. Considerando tal etimología, convendremos en aceptar que la única manera de saborear no es mirando el menú del restaurante que elegimos para cenar, sino llevando el alimento por uno mismo a la boca y degustarlo de bocado en bocado, y entonces sí podremos hablar del saber. Sabremos cómo son los sucesos ahora por el propio pasaje de estos por el cuerpo, por las relaciones, por los sitios por los que andaremos y lo que allí nos suceda. Por vivir en sentido empírico y consciente de lo que hemos ido deconstruyendo a medida que vamos soltando las creencias para construirnos, pero ahora a imagen y semejanza de nuestro sentir real y verdadero. Sabremos porque en vez de opinar sobre las cosas o los hechos, como solemos hacerlo casi repentinamente y sin pensar, serán esos sucesos los que nos hablen acerca de ellos, de su verdad, del infinito acontecer interminable que hace de la vida eso que es, un suceder y punto. Cuando se atraviesa dicha experiencia y se llega a comprobar que lo que creíamos es o no verdadero, da lugar a una conciencia más a tono con la realidad, una conciencia que permite ver los hechos objetivamente, desprovistos de opiniones o juicios, y al resultado de todo ese proceso se lo conoce con el nombre de confianza. Queda claro lo muy distante que se encuentra ahora la confianza, una vez obtenida, de la sensación de seguridad con la que se establecen y se sostienen todo tipo de creencias. Ahora que vivencia mediante o indagación exhaustiva y abarcativa de cuantas miradas sobre un suceso se pueden colocar, da como resultado la confianza. La confianza en la propia capacidad para corroborar plenamente un hecho específico. En definitiva, podría alegar que solo se llega a la confianza partiendo de la confianza a la que en un inicio llamaremos creencia. Algo así como pasar de la niñez a la adultez en un lapso muchas veces menor del que lo haríamos cronológicamente. Y que al animarnos a adentrarnos en el misterio de lo que aún no palpamos ni olemos o hemos verificado en carne y espíritu, podremos, una vez realizada la prueba, confirmarla o rebatirla. Oler el perfume de lo ocurrido al mismo tiempo que la flor se abre. Nadie ha de verse impedido de querer todo cuanto se le venga en ganas. Simplemente se debe tener muy presente
que si es nada más que una idea lo que se abraza y no un suceso irrefutable, se declinará la madurez psicológica por permanecer sujetos a un ideal o ilusión de seguridad, también ilusorio, dentro de un mundo de sensaciones perdurables mientras se mantiene dicha ilusión, y del que se suele caer al contundente mundo de la desilusión, por mucho que no se quiera, y con todo el ruido o dolor que esa caída estrepitosa siempre conlleva. Y es que a la vida no le importa un rábano nuestras creencias, ella simplemente sigue su índole o su ley natural e intrínseca y no nos espera a que espabilemos para seguir su andar. Creer es crear. ¿Quién es el que cree? ¿Quién es el que crea? La mirada sensitiva de luz clara permitirá responder el acertijo, pues se trata de saber quién es el creador de la idea original o recién nacida, algo que no podemos dejar pasar por alto porque no crea con la misma luz el ser inocente de toda segunda intención, que el ego declinado a lograr resultados sin más. El primero, esa especie de niño hombre que es movido por la vida para ir donde ésta lo lleva, pero a sabiendas del destino fijado y con la conciencia despierta de todo cuanto vibra en el hacer, el pensar o el decir, será un creador de mundos donde nadie, incluso los más adustos, podrán evitar el ser acariciados por la rotunda sinceridad de quien es eso que es. O sea, el ser humano que experimenta y sabe por sí mismo. El segundo, el que actúa por impulso, temor, desesperado de que el suelo no se mueva, no necesita mayor explicación ni detalles de su condición, pues alcanza con asomar la nariz al mundo y se lo verá por todos lados, ensanchando los barrotes de creer sin más, sin conocer el fresco dulzor de estar y existir. La creencia aparece impuesta a modo de programación mental y conductual dentro de un esquema al que llamaré sistema de dominancia. Y es el que alude al control de la población mundial, sumergiéndola en una serie de paradigmas de los cuales rara vez observa o cuestiona, pues de hacerlo, el acto en sí mismo de mirar por primera vez el patrón de comportamiento instalado bajo esos dogmas sería una ruptura del sistema, al menos una quiebra de la posición o un quiebre de la posición del observador respecto del sistema. Un observador de sí mismo y del mundo como un todo indivisible al que ahora, lanzado a la aventura por querer saber, se ve saliendo de un claustro sociopolítico, económico, religioso, histórico y cultural para recuperar lo que la creencia o programación impiden, como es el que nunca se conozca al ser o a la persona capaz de crear, de ser creativo, debido al encierro en un mundo creado por otros al que la masa responde para beneplácito de esos otros, el sistema dominante a cambio de unas mínimas dádivas. La verdadera creación no es patrimonio de ninguna jerarquía artística, sino un don que cada quien habrá de descubrir y potenciar en sí mismo cuando comprenda que el acto de crear sobreviene a raíz de una atención colocada sobre el instante presente, sin miras de hallar algo específico, sino de dejarse atravesar por la vida, es decir, por el hecho o suceso irrefutable en el que se encuentra participando, al cual, una vez integrado como experiencia, responderá creando a partir de haber encontrado que la vida es muda y que nos busca para ser contada, pero con el sello de la marca individual e irrepetible de cada quien. Para eso, para saber narrarnos, es preciso, como digo, dejarse vivir por la vida y no como el creyente condicionado que apela a lo único que se le ha permitido, es decir, obedecer, repetir y repetir para memorizar el guión de una película en el que está inserto, pero para no ser lo que es, sino lo que de ese humano adoctrinado se espera que sea, el hijo bueno, el ciudadano respetable o el que irá al cielo por buena conducta. Toda creencia ha de ser examinada, hurgada hasta en sus resquicios menos advertidos, porque al hacerlo se va llegando al saber, a la verdad de las cosas como las cosas son y lo que en ese ser nos sucede y habita. Bien, esto era lo que quería compartir con ustedes, sería como una especie de resumen de la charla dada, insisto, ese sábado 1 de julio, acerca del saber, acerca de las creencias y de cómo podemos aprender a relacionarnos con las creencias para verlas en su
contexto real y concreto, para descartar aquello que es fantasioso e ilusorio de lo que es concluyente, para poder vivir la vida o, en todo caso, dejar que la vida viva a través nuestro y nosotros hagamos esa experiencia única e irrepetible que es crear una vida a partir de ser precisamente vida. Mi nombre es Daniel Jodó, este canal es cordialmente Daniel y Vanessa, y los invito a suscribirse, a tocar en la campanita para recibir las notificaciones de cada video que compartamos. Desde ya muchas gracias y hasta cualquier momento.